El sonido de los tacones de diseñador de Victoria resonó por el piso ejecutivo mientras veía a seguridad escoltarme hacia el elevador. Una sonrisa triunfante jugando en sus labios perfectamente pintados. Detrás de ella, mi padre permanecía en el umbral de su oficina, en silencio e inmóvil, como lo había estado durante toda mi infancia. Te dije que esto pasaría tarde o temprano, me llamó Victoria. Nunca perteneciste aquí, Olivia. Eres solo la hija de la sirvienta jugando a vestirse en un mundo que no es el tuyo. Mi nombre es Olivia Martínez, y a los 29 años estaba siendo humillada públicamente y despedida de Martínez Technologies, la empresa que mi padre construyó, la misma donde trabajé durante 8 años, ascendiendo desde pasante hasta directora de operaciones, todo porque mi madrastra finalmente encontró la manera de deshacerse de mí. El guardia de seguridad, James, apretó los labios con arrepentimiento mientras presionaba el botón del elevador. Me conocía desde que era una adolescente. Me había visto crecer en estos pasillos. Lo siento, señorita Olivia, susurró, esto no está bien. Le apreté el brazo con suavidad. Está bien, James, todo pasa por una razón. La risa de Victoria me siguió hasta el elevador. No olvides limpiar tu escritorio, aunque probablemente no haya nada que valga la pena conservar, igual que tu madre. Cuando las puertas se cerraron, alcancé a ver una última vez a mi padre, aún de pie, aún sin decir nada. Algunas cosas nunca cambian. Mi madre había sido la ama de llaves de la familia Martínez cuando conoció a mi padre. Su romance escandalizó a la élite de Houston, el empresario rico enamorándose de la sirvienta, pero se casaron de todos modos, y por unos años fuimos felices, hasta que mamá enfermó, cáncer. Murió cuando yo tenía 10 años, y en menos de un año, Victoria apareció con su guardarropa de diseñador y sus conexiones sociales, decidida a borrar todo rastro de la mujer que la precedió. Me dirigí a mi oficina, ahora mi ex-oficina, ignorando las miradas y los susurros de mis compañeros. Mi equipo parecía devastado. Sabían lo que significaba. Victoria me reemplazaría con alguien de su elección, probablemente algún hijo de sus amigas socialites que no tenía idea de cómo dirigir una empresa. Señorita Martínez, mi asistente Sara se acercó con lágrimas en los ojos. Escuchamos lo que pasó. No es justo. Has hecho más por esta empresa que nadie. Comencé a empacar mis pertenencias personales en una caja, con movimientos tranquilos y deliberados. La vida no siempre es justa, Sara, pero a veces lo que parece un final es en realidad un comienzo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, ayudándome a empacar. Saqué un pequeño cuaderno de cuero del cajón de mi escritorio, el libro de recetas de mi madre, lo único suyo que siempre llevaba conmigo, pero dentro no solo había recetas. Entre las páginas de los platillos familiares había otras notas, otros planes, unos que Victoria jamás imaginó. No te preocupes por mí, dije con una leve sonrisa. He estado preparándome para este día mucho más tiempo del que Victoria cree. La verdad era que ya sabía que esto venía. Victoria llevaba años tratando de sacarme, pero yo era demasiado buena en mi trabajo, demasiado valiosa para el éxito de la empresa como para que encontrara un motivo. Hasta ahora. Finalmente, logró inculparme por mala gestión financiera, documentos alterados, firmas falsificadas, un rastro perfecto de papeles que hacía parecer que había estado malversando fondos de la empresa. Lo había hecho con maestría. Tenía que admitir su minuciosidad, incluso mientras mi sangre hervía de rabia. Lo que Victoria no sabía era que yo también había estado documentando todo, cada transacción ilegal que hizo, cada centavo que desvió de las cuentas de la empresa, cada trato turbio que organizó a espaldas de mi padre. Mi madre me enseñó que, a veces, la mejor defensa es la paciencia, la observación y el registro meticuloso de los hechos. Al salir de Martínez Technologies, por lo que sentí que sería la última vez, saqué mi teléfono y marqué un número familiar. Daniel, es hora. ¿Estás listo? Daniel Chen había sido mi mejor amigo desde la universidad y ahora era uno de los mejores abogados corporativos de Houston. Llevaba 2 años ayudándome a construir mi caso contra Victoria. Todo está listo, confirmó. Las pruebas son sólidas. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Me detuve en la acera, mirando la imponente torre que albergaba la empresa de mi padre, el legado de mi familia. Estoy segura, dije con firmeza. Victoria cree que ha ganado, que finalmente se deshizo del recordatorio incómodo del primer matrimonio de mi padre, pero está a punto de descubrir que subestimarme fue el peor error que pudo haber cometido. Esa noche, me senté en mi departamento revisando todo lo que habíamos reunido. La documentación era demoledora, cuentas en el extranjero, contratos fraudulentos, años de manipulación financiera que harían que cualquier auditor se llevara las manos a la cabeza. Victoria había tratado la empresa como su alcancía personal.
mientras mantenía su imagen de esposa corporativa perfecta. Mi teléfono vibró con mensajes de mi equipo, expresiones de apoyo, ofertas para renunciar en protesta, promesas de ayudar en lo que fuera necesario. Agradecí su lealtad, pero les pedí que se quedaran. Necesitaba ojos y oídos dentro de la empresa para lo que estaba por venir. Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Cuando la abrí, encontré a María, una de las empleadas de limpieza de la empresa y la mejor amiga de mi madre. «Mi niña», dijo, abrazándome con fuerza, «me acabo de enterar. Esa bruja por fin lo logró». La abracé de vuelta, inhalando el aroma familiar de su perfume, el mismo que usaba mi madre. «Está bien, María, estoy bien». Se apartó y me miró con ojos sabios. «¿Tienes esa mirada? La misma que tenía tu madre cuando planeaba algo. ¿Qué vas a hacer?». La guié al interior y le mostré los archivos esparcidos por mi mesa. Todo lo que Victoria nunca quiso que nadie descubriera. Cada trato corrupto, cada dólar robado, cada mentira que le ha dicho a mi padre y a la Junta. Los ojos de María se abrieron con asombro mientras revisaba los documentos. «Dios mío, ¿desde cuándo has estado reuniendo esto?». «Desde el día que la escuché hablar sobre deshacerse de mí», dije, recordando el momento hace 2 años cuando accidentalmente escuché la conversación telefónica de Victoria. Dijo que yo era una vergüenza para el apellido, que no descansaría hasta que me largara. «Como con tu madre», dijo María en voz baja. «Le hizo lo mismo a Ana, ¿sabes? Le hizo la vida tan difícil que sintió que tenía que renunciar, incluso antes de enfermarse». No lo sabía. Otra pieza del rompecabezas. Otra razón para asegurarme de que Victoria enfrentara las consecuencias de sus actos. «Mañana», continuó María, «es la junta anual. Victoria ha estado presumiendo sobre su gran presentación, sobre los cambios que va a anunciar para modernizar la empresa». Sonreí, lo sé, y no tiene idea de que mientras planeaba mi caída, yo estaba planeando algo mucho más grande. A la mañana siguiente, me vestí con mi mejor traje, el que mi padre me dio cuando me ascendieron a directora de operaciones. Victoria podía pensar que solo era la hija de la sirvienta, pero también era la hija de Richard Martínez, y era hora de que todos lo recordaran. Revisé mi teléfono, mensajes de Daniel confirmando que todo estaba en marcha, actualizaciones de mis aliados dentro de la empresa y una llamada perdida de mi padre. La ignoré. Había tenido años para defenderme. Su silencio había sido su elección. Mientras tomaba mis llaves y el grueso expediente de pruebas que habíamos recopilado, me vi en el espejo. Vi los ojos de mi madre mirándome de vuelta, decidida, feroz, sin miedo. Ella me enseñó a defenderme, a luchar por lo que era justo. Victoria estaba a punto de aprender exactamente lo que eso significaba. «Que comience el juego», susurré, saliendo por la puerta. Era hora de recuperar todo lo que Victoria pensaba que podía robarme: mi trabajo, mi reputación y el legado de mi familia. La sala de juntas de Martínez Technologies estaba en el último piso, con ventanas de piso a techo que ofrecían una vista panorámica del horizonte de Houston. Mientras subía en el ascensor de servicio, la única forma en que podía entrar sin ser detenida por seguridad, pensaba en cuántas veces me había sentado en esa sala, presentando informes trimestrales mientras Victoria me observaba como un halcón, esperando que cometiera un error. «¿Lista?», me testeó Daniel. «Siempre lista», respondí. María me dejó entrar por la entrada de servicio, como solía hacer cuando era niña y visitaba a mi padre en el trabajo. Ahora, me dio un abrazo fuerte antes de señalarme hacia la escalera privada que conducía al piso ejecutivo. «Tu madre estaría tan orgullosa», susurró. Miré mi reloj, 9:55 de la mañana. Victoria comenzaría su presentación a las 10, anunciando mis crímenes ante la Junta y presentando su plan para salvar la compañía de una mayor corrupción. La ironía habría sido graciosa si no hubiera sido tan frustrante. Por la rendija de la puerta de la sala de juntas, pude ver cómo se estaban reuniendo los miembros de la Junta en sus trajes caros, mi padre a la cabecera de la mesa, y Victoria de pie al frente, perfecta como siempre en su vestido de diseñador y perlas. Estaba sonriendo esa sonrisa que conocía tan bien, la que significaba que pensaba que ya había ganado. A las 10 en punto, comenzó. «Señoras y señores de la Junta», su voz llegó claramente a través de la puerta. «He convocado esta reunión de emergencia para abordar una situación grave. Como habrán escuchado, ayer nos vimos obligados a terminar el contrato de Olivia Martínez debido a pruebas de un grave mal manejo financiero». Un murmullo recorrió la sala. Vi a algunos miembros de la Junta negar con la cabeza. Habían trabajado conmigo durante años. Me confiaban. «Sé que esto es un shock», continuó Victoria, su voz impregnada de falsa simpatía. «Todos queríamos creer en la hija de Richard, a pesar de sus humildes orígenes, pero las pruebas son claras.
Hizo clic para pasar a la primera diapositiva de su presentación, estados de cuenta bancarios alterados y documentos falsificados que hacían parecer que había estado robando de la empresa durante años. Esa era mi señal. Empujé las puertas de la sala de juntas, con Daniel justo detrás de mí, y entré como si fuera la dueña del lugar. Tienes razón en una cosa, Victoria. Las pruebas son muy claras. La sala estalló en caos. El rostro de Victoria se puso pálido, luego rojo de furia. Seguridad, gritó. Esta es una reunión privada. En realidad, dio un paso adelante Daniel, colocando su maletín sobre la mesa, como abogado de la empresa. He invitado a la señorita Martínez a presentar algunas pruebas propias. Mi padre finalmente habló, su voz cansada. Olivia, ¿qué haces aquí? Lo que debí haber hecho hace mucho tiempo, respondí, encontrándome con su mirada. Mostrarte la verdad sobre tu esposa. Victoria se rió, pero podía escuchar la nerviosidad detrás de su risa. Esto es ridículo. La Junta ya ha visto las pruebas de sus crímenes. ¿Te refieres a estas? Saqué copias de los documentos que ella había usado para incriminarme. Los que tienen firmas falsificadas y fechas alteradas. Es interesante cómo las marcas de tiempo en todos los archivos digitales muestran que fueron creados la semana pasada, ¿no? Los miembros de la Junta comenzaron a revisar sus copias, observando más de cerca las fechas. Pero esa no es la razón por la que estoy aquí, continué, sacando mi propio expediente. Estoy aquí para mostrarles a la Junta exactamente lo que Victoria ha estado haciendo con el dinero de la empresa durante los últimos 5 años. Lo que siguió fueron los 30 minutos más satisfactorios de mi vida, pantalla por pantalla, documento por documento. Expuse los años de corrupción de Victoria, las cuentas offshore, las falsas empresas de consultoría que había creado para desviar dinero hacia ella misma, los sobornos de los proveedores. La evidencia era abrumadora e irrefutable. Esto es una tontería, tartamudeó Victoria, pero su perfecta compostura comenzaba a resquebrajarse. Richard, ¿vas a dejar que me haga esto? ¿A nosotros? Mi padre se quedó ahí sentado, viéndose más viejo de lo que lo había visto nunca. ¿Es esto cierto, Victoria? Por supuesto que no, ella está mintiendo, igual que siempre lo hizo su madre. Las palabras colgaron en el aire como veneno. Vi a mi padre estremecerse, vi la verdadera ira cruzar su rostro por primera vez. No, dijo en voz baja, no te atrevas a hablar así de Ana. Victoria debió haberse dado cuenta de su error porque rápidamente cambió de táctica. Richard, cariño, ella solo está tratando de causar problemas. ¿Sabes cómo siempre ha estado celosa de nuestra relación? ¿Cómo tú lo estabas de mi madre? Lo interrumpí, celosa al punto de hacerle la vida tan miserable que renunció a su trabajo aquí. María me contó todo. Victoria, cómo la atormentaste, cómo esparciste rumores sobre ella, incluso antes de que se enfermara. María, los ojos de Victoria se estrecharon. ¿La sirvienta? ¿Ahora crees los chismes de las sirvientas? No, dije calmada, creo en las pruebas, como esta grabación de la conversación de hace un mes. Reproché el archivo de audio, la voz de Victoria discutiendo sus planes para incriminarme, para deshacerse del recordatorio vergonzoso del primer matrimonio de mi padre de una vez por todas. El color se desvaneció de su rostro mientras sus propias palabras llenaban la sala. Mi padre se levantó lentamente, sus manos temblorosas. Sal, dijo a Victoria. Richard, sal. Su voz retumbó como un trueno. La seguridad te escoltará fuera del edificio. La policía ya ha sido notificada sobre el fraude. Victoria miró alrededor descontrolada, pero no encontró aliados. Los miembros de la Junta ya estaban revisando las pruebas. Sus rostros serios. Agarró su bolso y corrió fuera de la sala, su perfecta compostura finalmente rota. En el silencio que siguió, mi padre se giró hacia mí. Olivia, yo. No, dije suavemente, no ahora. Aún hay trabajo que hacer. Las siguientes horas fueron un torbellino de declaraciones policiales, reuniones de emergencia de la Junta y control de daños. Victoria fue arrestada tratando de abordar un avión privado a las Islas Caimán. El equipo legal de la empresa trabajó horas extras para recuperar los fondos robados. Mi reputación fue formalmente aclarada. Una semana después, estaba sentada en mi antigua oficina, mi oficina nuevamente, mirando la ciudad. Un golpe en la puerta me hizo girar. ¿Tienes un minuto?, preguntó mi padre. Asentí, señalando la silla frente a mi escritorio. Se sentó pesadamente, viéndose de alguna manera más viejo y más ligero de lo que lo había visto en años. Te fallé, dijo simplemente. Le fallé a tu madre. Dejé que Victoria envenenara todo porque fui demasiado débil para ver lo que estaba pasando. Sí, asentí, lo hiciste. Él asintió, aceptando la verdad. No puedo cambiar el pasado.
pero quiero que sepas que tu madre estaría tan orgullosa de ti, no solo por exponer a Victoria, sino por todo lo que has construido aquí, todo lo que has llegado a ser. Sentí que las lágrimas se me agolpaban en los ojos, pero las contuve. Aprendí de ella. Ella me enseñó a ser fuerte, a luchar por lo que es justo. Incluso cuando estaba enferma, nunca dejó de luchar. Lo hizo. Sonrió tristemente, y te dio esa fuerza. Nos quedamos en silencio un momento, años de palabras no dichas flotando entre nosotros. La Junta quiere nombrarte CEO, dijo finalmente. Han perdido la confianza en mi juicio, y sinceramente, no los culpo. La empresa necesita un nuevo liderazgo, un liderazgo mejor. Lo miré, atónita. Papá, te lo ganaste, Olivia, no porque seas mi hija, sino porque eres la mejor persona para el trabajo. Protegiste esta empresa cuando yo no pude, mereces liderarla. 2 meses después, me paré frente a los empleados de la empresa, dando mi primer discurso como CEO de Martinez Technologies. Los cambios que habíamos hecho ya estaban dando resultados, iniciativas de transparencia, nuevas pautas éticas, una fundación para proporcionar oportunidades educativas a los hijos de los empleados. Al mirar al público, vi a María sonriendo orgullosa desde el fondo, vi a mi antiguo equipo, ahora en puestos de liderazgo que se habían ganado, vi a mi padre, retirado pero finalmente presente de una manera en que no lo había estado en años. Y en mi mente, vi a mi madre, no como la veía cuando estaba enferma, sino como era cuando yo era pequeña, fuerte, amorosa, sin miedo de defender lo que era justo. Victoria había pensado que podía borrarnos, la sirvienta y su hija, el recordatorio vergonzoso de un pasado que quería olvidar. En cambio, solo nos hizo más fuertes. A veces, la justicia no llega en grandes gestos, sino en momentos callados de verdad. A veces, la mejor venganza no tiene que ver con destruir a tus enemigos, sino con construir algo mejor desde las cenizas de lo que intentaron destruir. Cuando terminé mi discurso y los aplausos llenaron la sala, toqué el pequeño libro de recetas en mi bolsillo, el legado de mi madre, ahora mío para llevar hacia adelante. Victoria nunca entendió que la verdadera fuerza no viene del dinero, el estatus o el poder, viene de saber quién eres y mantenerte firme en esa verdad, sin importar qué tormentas vengan hacia ti.